Shalom, aquí Rubén Pinto desde el Ministerio Cerca del Cielo, Salto, Uruguay. Bueno, para no perder el hilo, ya hemos compartido la porción Terumá, la primera parte, que como su título llevaba justamente Construyendo su casa, parte 1. Y ahora seguimos con la porción Terumá, la segunda parte, Construyendo su carta, parte 2. Hemos estado aprendiendo en esta serie cómo Yahweh le da instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo. Y es un patrón. La intención de un patrón es para ser duplicado, y como nosotros somos templos del Espíritu Santo, hay mucho que deducir en esta porción de la Escritura referente a la construcción de nuestro templo para reflejar apropiadamente su imagen. En la primera parte discutimos el intento original del por qué construir una casa. Descubrimos que él desea una vez más estar entre su pueblo y que él necesita un lugar limpio para esto. En esta parte repasaremos por el santuario mismo hasta algunos de los objetos del tabernáculo que son importantes para él. Vamos a comenzar con el arca del testimonio, mejor conocida como el arca del pacto. Antes de avanzar, creo que es importante analizar las dos palabras y explicar la diferencia entre el lenguaje original. Las palabras testimonio y pacto son usadas en común para descubrir el arca, pero son un poco diferentes en su significado. En Éxodo, capítulo 25, versículo 10, dice así: y harán también un arca de madera, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Como está escrito en el versículo, tenemos un arca y un testimonio. Este testimonio al que se refiere son las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. En hebreo, la palabra testimonio es la palabra edut, que se deletrea Ashin Dalevat Tav y significa testimonio, ordenanza, y específicamente está conectada con las tablas que eran dadas a Israel como un recordatorio de su relación con su Creador. Las tablas permanecen como un testigo de su pacto. En el paleopictográfico hebreo, donde cada letra era originalmente un dibujo, antes de que evolucionaran a las letras modernas de bloque de hoy en día, el significado de las letras es impresionante. La letra Shin era un ojo y estaba conectado con la percepción espiritual. Dalet era una puerta abierta. Bab era un clavo o gancho que conectaba un objeto a otro. Y Tab, la última letra en el alfabeto hebreo, significaba marca o pacto. Así que cuando las ponemos todas juntas, el significado pictográfico original de la palabra testimonio era: el ojo espiritual es el que abre la puerta que trae conexión al pacto. En otras palabras, un testimonio real es cuando uno se rehúsa a vivir por la razón y la vista natural y permite que el espíritu los guíe. Esto es lo que verdaderamente abre la puerta al individuo, conectándolo completamente con el verdadero pacto con su Creador. Por otro lado, la palabra hebrea para pacto es brit y está conectada con el hecho de hacer un voto con el propósito de entrar en una relación entre dos individuos o grupo de personas. Ninguno de los dos puede existir sin el otro. El testimonio se establece como una prueba de por qué el pacto existe. No puede haber un pacto sin un testimonio, y es por eso que Yahweh ordenó poner el testimonio, el testigo y las instrucciones en el arca, estableciéndose como testimonio contra ellos, recordándoles el pacto que habían hecho. Ahora vamos a hablar un poquito de nuestro testimonio. De la misma manera en que Yahweh le dijo a Moisés que únicamente pusiera en el arca el testimonio que él le daría, nosotros debemos construir nuestra casa con el testimonio que él nos da. Esto es verdad especialmente para los ministros. Muy a menudo en nuestro celo por servir al Creador y construir su reino, nos adelantamos a él y no nos damos cuenta que estamos construyendo nuestro propio testimonio.
en lugar de permitirle a Él crear uno para nosotros. Él promete que Él nos dará el apropiado testimonio, lo cual significa que debemos asegurarnos de seguirlo lo suficientemente cerca como para recibirlo. En el libro de Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En los pactos antiguos, dos individuos que hacían un pacto juntos cortaban su mano derecha y su brazo y lo unían haciendo que la sangre se mezclara. El significado era que ellos ahora eran una sola sangre. Entonces ellos levantaban los brazos mostrándole a todos alrededor que los que eran dos ahora eran uno. Según después cortando un animal para ser consumido por ambos individuos y algunos otros componentes. Y la cortadura que se hacía por el pacto creaba cicatrices en los brazos de los dos. Estas cicatrices intencionales estaban diseñadas para mostrar a algún adversario que deseara atacar a alguno de ellos que él no estaba solamente atacando a uno, sino a los que habían entrado en pacto con él. Las ramificaciones de esto como creyentes son obvias y sorprendentes. En la carta de Gálatas 2:20 nos dice que estamos crucificados con Cristo. Esto significa que llevamos las mismas marcas que Él tomó sobre sí mismo en su sufrimiento en la cruz. Él creó una cicatriz no solamente en su brazo derecho, sino sobre todo su cuerpo. Su cuerpo entero es el testimonio, la marca del pacto. Él es el Alev Tav, la palabra hecha carne. Alev, en hebreo pictográfico, es la cabeza de un buey y significa la fuerza del líder. Tav era la marca o pacto. Yeshua era literalmente el líder fuerte que es la marca del pacto. La razón por la cual podemos vencer al enemigo es porque cada vez que él ataca podemos proclamar la sangre del Cordero y entonces proclamarle a él la palabra de nuestro testimonio. En otras palabras, en el primer pacto los 10 mandamientos eran el testimonio colocado dentro del arca. En el segundo pacto, como Yeshua es la palabra hecha carne, así somos nosotros, la palabra viviente de nuestra generación. Cuando el enemigo ve que tu vida es el testimonio viviente y ve la sangre del pacto que ha sido derramada, simplemente no hay manera que él pueda involucrarse sin permiso muy específico de Yahweh mismo. Es por esto que es tan importante que estamos en pacto y que entendemos el testimonio del cual testificamos y representamos. Si elegimos caminar en oposición al pacto, entonces el enemigo puede fácilmente apuntar al hecho de que estamos quebrantando las instrucciones del pacto, por lo cual podrá clamar en la corte legal de Dios y tiene el derecho de atacar en esa área. Nuestro testimonio debe alinearse con él, de él, y es por eso que debemos conocer su palabra y estudiar los principios detrás de su palabra. No es suficiente decir que observamos la Torá, que guardamos el Shabbat, que no comemos lo impuro y que honramos la fiesta. Debemos conocer el corazón de Yahweh detrás de todas estas cosas para poder aplicar el testimonio en cada situación de nuestras vidas. Cuando creamos un lugar limpio, apropiado para Yahweh, viva entre nosotros y le permitimos a Él convertirnos en un poderoso testimonio representativo de la palabra viviente, la cual se dio a sí mismo como la marca del pacto, estamos entonces creando el verdadero trono de Yahweh en nuestras vidas. Su intención entonces no es solo caminar entre nosotros, su intención es reinar desde un trono que está dentro de nuestro templo. Para que esto realmente se cumpla, nosotros somos los que tenemos que crear el espacio y el trono espiritual para que Él tome asiento. Y este es el punto del Espíritu Santo, quien nos fue dado con el propósito de ayudarnos a ese proceso de hacer
a Yeshua, el Señor de nuestras vidas. Darle a Él la autoridad completa y reinado sobre nuestras vidas comienza entendiendo el concepto de cómo el tabernáculo original fue ensamblado y entonces copiar ese patrón. Cuando entramos en pacto a través de la sangre del Cordero y alineamos nuestra vida con el testimonio por medio de las instrucciones del pacto, o sea, la Torá, que Él nos dio, iniciamos con la pieza final del arca, el cual es la misericordia, Chesed, de Yahweh en nuestra vida, la misericordia de Yahweh en nuestras vidas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como Romanos 1:8 dice, cuando estamos completamente en Él. Estamos siguiendo sus instrucciones, 1 de Juan 5, y nos convertimos en imagen directa de Dios en la tierra. La misericordia es dada a todos aquellos que buscan su testimonio en la tierra. Aquellos que desean que Yahweh reine y domine sus corazones deben primero someterse a las instrucciones del testimonio, tanto de la palabra como del principio. Mientras que los mandamientos están bajo el tema de juicio para todos los que no los guardan, el arca está cubierto por el propiciatorio, como la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. Este patrón nos dice que la misericordia es más fuerte que el juicio en nuestras vidas. Si nos encontráramos a nosotros mismos juzgando a otros con más juicio que misericordia, estamos destronando a Yeshua como Señor y Juez y lo estamos reemplazando a Él con nosotros mismos. Este revertir de la misericordia con el juicio destruye el patrón original que Yahweh le dio a su pueblo y lo representa incorrectamente a Él ante su pueblo. Este fue el pecado que Moisés cometió cuando golpeó enojado la roca 2 veces en lugar de hablarle como le fue indicado. Hasta aquí hemos cubierto que para poder construir su casa en donde Yahweh viva apropiadamente, debemos empezar con entender sus planes, su palabra. Después debemos permitirle a Él que nos enseñe y nos muestre cómo aplicar esto en nuestras vidas. Esto sucede a través de la oración, meditación, señales y maravillas, palabra profética y el escudriñar su palabra buscando los patrones que necesitamos para saber qué hacer en nuestra situación en particular. De ahí hemos aprendido la diferencia tan importante entre testimonio y pacto y cómo se relacionan entre sí. Descubrimos que la misma manera que en el tabernáculo del antiguo pacto es un patrón de algo más grande en los cielos, así nuestro tabernáculo del nuevo pacto debe tener el mismo patrón. Eso significa que debemos soportar las mismas marcas de nuestro Señor, caminar mostrando el testimonio del pacto y mostrar misericordia más que juicio. Al hacer esto, proveemos a nuestro Señor con un lugar apropiado para reinar desde nuestros corazones y estamos construyendo su casa a su manera. En la tercera parte de la porción estaremos hablando de la importancia de la menorá, del candelabro, en los tiempos antiguos y de cómo se relaciona hoy en día. Como les he dicho antes, esto es gentileza del pastor Jim Staley.